Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Marcha hay, pero mucha marcha en varios estados, donde, como le estaba diciendo, 6 estados están votando en el día de hoy. La alcaldía de Nueva York, los candidatos incluyen a Zohran Mamdani, que es demócrata socialista, Andrew Cuomo, que es el exgobernador ahora independiente, y Curtis Lewa, que es republicano. El presidente Donald Trump decidió en las últimas horas apoyar a Cuomo, al candidato ahora independiente, con una frase muy simbólica. Dijo: prefiero apoyar a un mal demócrata que a un comunista. Obviamente la contienda por la alcaldía de Nueva York, yo creo que tiene todas las miradas puestas, porque es la primera vez que en una ciudad que es cuna del capitalismo, una persona del perfil de Mamdani, socialista, más comunista que socialista, con políticas abiertamente socialistas, podrían llegar a tomar la alcaldía de esa ciudad. Hay también interesantes contiendas, como por ejemplo para gobernador de Virginia, entre Abigail Spanberger, que es demócrata, y Winsome Earl Sears, que es republicana, y sobre todo el gobernador en New Jersey, Mikey Sherrill, que es demócrata, y Jack Ciattarelli, que es republicano. Para hablar sobre esto, para hablar sobre estas contiendas, tenemos con nosotros a Fabián Lacalle. Él es el Senior Fellow de FIU, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, es politólogo y es además analista internacional, y le doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos. Por favor, un gusto. Mi saludo a vos y a toda tu audiencia. A ver, Fabián, ¿por dónde empezamos en esta fábrica de chicles del día de hoy? Yo creo que hay algo que me parece interesante y no sé si estás de acuerdo. Uno es la división del Partido Demócrata, donde algunos de sus candidatos se han convertido en independientes, donde hay también cierta división en cuanto al apoyo de los candidatos por parte de otros legisladores, y por otro lado el avance en estados que han sido tradicionalmente azules, que han sido demócratas, de los candidatos conservadores. ¿Por dónde empezamos? ¿Te parece si empezamos por Nueva York? ¿Cómo ves Nueva York? Mira, yo creo que es un reflejo extremo de una tendencia que viene presentando el Partido Demócrata desde la época de Obama ya, ¿no? Un corrimiento muy fuerte hacia la izquierda, ¿no? Con el tema sexualidad, con el tema raza, con la pérdida de la idea de ciudadano, ¿no? Se le deja de hablar al ciudadano americano y se le empieza a hablar a tribus o minorías intensas organizadas en torno a temas de sexualidad, a temas ecológicos, a temas culturales. Obama es el que inicia este proceso. Y después se profundiza durante la administración Biden, no siendo Biden un representante de ese sector de la izquierda demócrata, pero dado que Biden no estaba en tiempo y espacio durante sus 4 años de gobierno, su entorno y su vicepresidenta pertenecían a ese esquema, ¿no? Ese esquema que va perdiendo el centro del espectro político. La clave en las elecciones es darle capital simbólico a tu electorado, pero también tener alguna capacidad de llegar a un voto centrista o a un voto indeciso. En esa tendencia, el candidato de Nueva York lo que muestra es que en un partido demócrata no encolumnado, porque esta es una de las grandes diferencias, la administración, el presidente Trump, a diferencia de Trump 1, este segundo Trump, dirige y organiza al Partido Republicano. Hay un partido en gran medida encolumnado atrás de él, exceptuando Rand Paul y algunos senadores o algún legislador que se oponen a cierta medida puntual, pero el Partido Republicano está mucho más unificado y organizado en torno a la figura de Trump, y conviven adentro de manera medianamente armónica los sectores MAGA, los sectores un poco más internacionalistas. El Partido Demócrata es un clúster, ¿no? Tenemos las figuras que aparecen en los medios son de las dos costas, ¿no? O aparece Ocasio-Cortez o aparece el gobernador de California. Hay una baja representación mediática del Middle West, digamos, del Estados Unidos profundo. Por lo tanto, eso es una ventaja política muy importante a nivel nacional para los republicanos.
como te decía, la candidatura del alcalde de Nueva York, bueno, es el paroxismo de ese corrimiento hacia la izquierda, ¿no? Ujú. Alguien que se declara marxista o neomarxista, que propone temas delirantes, como Antisemita. controles de precio, como congelamiento de alquileres, digamos, una agenda casi de populista Ujú. de izquierda latinoamericano, digamos. A Magdani habría que mandarle un largo No, listado lo de que las habría que mandar es a que consecuencias que, trabajara de vez en cuando, Fabián, porque qué fácil es hablar así de un además, individuo que no ha trabajado en su vida. el trabajo lo ayudaría, pero digo, además, si lo que él hace no es con mala intención, sino que por ignorancia, Mm, en América Latina hay una larga ujú. experiencia de qué pasa cuando vos congelás alquileres, cuando el Exacto. Estado se pone a regular precios. No hay que inventar nada, está todo escrito y Ujú. se va hace algunas cuadras y se mete en New York University o alguna universidad. Hay mucha literatura sobre lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en tantos países cuando surgieron estas ideas delirantes, ¿no? Ahora, Fabián, yo ayer lo comentaba, yo decía, para algunos incautos puedes decir, oye, qué generosa es esta propuesta de este individuo, pero obviamente para los que solamente tenemos que asomarnos así y ver lo que ha ocurrido, como tú dices, en el pasado en nuestra América Latina, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Colombia, pues uno sabe que ese es el peor disfraz que hay para llevar un país y una economía a la ruina. Ahora, a mí me preocupa que ya hay datos específicos. Daily Mail hizo un sondeo y hay más de 800.000 neoyorquinos, entre ellos grandes empresas, grandes empresarios, que estarían dispuestos a sumarse al mayor éxodo histórico de la ciudad de Nueva York si este individuo llega realmente a convertirse en el día de hoy en alcalde de esa ciudad, que Dios nos pille confesados. Porque esto no es un chiste, esto no es un ataque a un señor porque me cae bien su bigote o me cae mal su bigote. No, no, no. Esto es algo extremadamente peligroso. En una ciudad que es cuna del capitalismo, en una ciudad que es el hogar de la mayor comunidad judía fuera de Israel, y creo que no sé si compite con Argentina, pero desde luego es una comunidad inmensa. Un señor que se ha declarado antisemita, un individuo que ha apoyado abiertamente no solamente movimientos pro-palestinos, sino movimientos pro-Hamas. Un individuo que, como tú muy bien dices, está hablando de socializar desde las compras en una bodega de la esquina hasta el transporte, las rentas, y que sobre todo lo más bonito es que los que tienen más paguen por los que tienen menos. La típica contienda. Claro, yo también saldría corriendo. Mira, lo que va a hacer si se concreta esta victoria es la aceleración de un proceso que viene de antes. Mm. Nueva York viene en un proceso de deterioro después de la administración. A ver, viene de más largo, ¿no? Ujú. El otro día veía por 14ª vez a la noche el Taxi Driver, Ajá. ¿no? El Nueva York de los Ujú. setentas. Ese Nueva York caótico, inseguro, violento, donde no sé, el subway era una zona peligrosa, las noches también, la droga, la prostitución en las calles. Y después vino una restauración conservadora, ¿no? De la mano de Giuliani, la doctrina del vidrio roto, rompes un vidrio, te pasás 10 años Ujú. preso, eh, ambientado en el contexto nacional de Reagan, ¿no? Reagan le daba como el marco general Ujú. a esta restauración conservadora y de sentido común en gran medida. Después Bloomberg tuvo sus desvaríos progres, pero mantuvo una gestión. Pero después de Bloomberg es una ciudad, yo que la visito muy seguido, eh, que te hace recordar esos 70 de Taxi Driver, ¿no? Ujú. La suciedad en las calles, inmigrantes ilegales, abundantes, droga, las noches se escuchan algún que otro disparo, digamos, no hay como un rollback a los setentas, que en cierta medida en los últimos años se moderó, o con la llegada de algunos dirigentes demócratas un poquito más moderados y centristas, algún ex policía incluyendo, pero creo que esto es una vuelta de tuerca, ¿no? Sería una aceleración de ese deterioro. Y como te decía, hay un flujo migratorio de ya hace años,
Miami y la Florida, grandes beneficiarios. Texas, grandes beneficiarios. De gente que se escapa de la presión fiscal, que se escapa de un deterioro del nivel de vida, que se escapa de todo, digamos, Ujú, de una ciudad que cuando fue la pandemia aplicó un régimen delirante de control social, casi Orwell 1984, digamos, ¿no? ujú. Eh, yo creo que es un proceso que no solo está muy presente, sino que lo único que va a suceder es que se va a acelerar. Digamos, obviamente la gente con iniciativa, con visiones de futuro, activas, capitalistas, emprenditoriales, que es el espíritu americano, Ujú. se va escapando de estas ciudades, como se Ya. escapan de California, como se escapan de Los Ángeles, como se escapan de San Francisco. El Partido Demócrata no hace nada diferente a lo que ha hecho el kirchnerismo en la Argentina o la izquierda en Chile. Esta idea de que vos sos culpable por ser rico o vos sos Exacto. culpable por Ujú, ujú, progresar, que a los de abajo socialmente hay que regalarles las cosas, facilitarles las cosas, desde la droga hasta congelamiento de alquileres. ujú, ujú. Esto es un desastre para las grandes ciudades americanas Ahora, de las dos costas y es una buena noticia electoral para la administración republicana, seguramente con vista a las elecciones nacionales, pero la verdad que extremadamente preocupante. mira, por ejemplo, en Virginia o en New Jersey, la competitividad entre los candidatos están mostrando que en ciudades que habitualmente o en estados que habitualmente eran azules, que eran demócratas, hay un avance interesantísimo por parte de los conservadores. ¿Podríamos estar hablando de un mapa político en reconfiguración si es que los republicanos logran esos avances en bastiones que son tradicionalmente demócratas como Virginia o como New Jersey? Yo creo que hay un efecto clave acá, que es no hay un liderazgo en el Partido Demócrata, no hay una voz visible que le hable a todo el Partido Demócrata, son tribus, y las tribus más mediáticas, las que tienen más presencia en los medios, en las redes, son, como te decía, los grupos más radicales del Partido Demócrata. Y Estados Unidos, cuando uno mira el espectro político, el sector mayoritario siempre ha sido el centrismo, que a veces pivotea para un lado, a Ujú, veces pivotea para el otro. Digamos, ni la izquierda, ni los liberals, ni los conservadores nunca fueron la verdadera mayoría. Cuando uno mira el espectro electoral, todo presidente que ganó tuvo que ocupar un poco el centro, ¿no? Por ejemplo, los demócratas de Reagan, ¿no? ujú, Los famosos, o los republicanos moderados que no vieron mal el Clinton 2 en algunos temas económicos, de prosperidad, etcétera. Lo que le está pasando al partido Demócrata es que cada vez que aparecen figuras como McDaniel, como Ocasio Cortés, digamos, lo que hacen es que ese centro, que ujú. vive en muchos casos en grandes ciudades, casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos están en manos demócratas, bueno, o no vayan a votar o en casos extremos Ujú, cambiar el voto. Y además porque empieza a afectar la vida ciudadana, digamos. Una cosa es que uno tenga una cuestión ideológica, pero después hay que estar en esas ciudades donde se gobierna con esa agenda, ¿no? Donde hay ciertos barrios que ya de noche no se puede ajá, ir, digamos, esta idea de, bueno, yo soy liberal, yo creo en estas cosas. Bueno, si estás a 2000 kilómetros de distancia del experimento, está ujú, bien, ujú, como muchas veces hizo la izquierda de Estados Unidos o europea. Bueno, qué lindo es el kirchnerismo en la Argentina, el marxismo en ujú. Chile, Exacto. el Lula en Brasil, qué lindo. ¿A dónde estás vos? Bueno, estamos en París, estás en Londres, Ujú. está muy lejos y el experimento es folclórico, digamos, ¿no? A ver, ahora, el tema es cuando vos estás adentro, cuando sos ciudadano de Chicago, y yo te agregaría un factor más, que es este tema de la militarización o el envío de guardias nacionales a ciertas grandes ciudades.
que está haciendo Trump, que provocaron un gran escándalo en los medios liberals de violación a los derechos humanos, se desgarraban la Sí, vestidura, pero no viene la dicen nada de dictadura la gente que nazi. todos los fines de semana se muere porque eso no cuentan. Los derechos humanos de esa Claro, gente no pero cuenta para ojo nada. que mucha gente está empezando a ver que la situación mejoró. Yo he estado en Washington Claro. antes de la intervención de la Guardia Nacional y después de la Guardia Claro. Nacional. Y basta caminar Sí. 20 cuadras para darse cuenta que algo cambió. Sí. Puede no durar para sí. Digo, hay cierto efecto digamos, de ir acabando con las ciudades santuarios, de ir militarizando, poniendo fuerzas, digamos, de Guardia Nacional en ciertas zonas calientes de las ciudades. Más allá de todo el escándalo que se armaron en los medios liberals y en los bien pensantes o almas bellas, como dice un amigo mío, al ciudadano común, no ideologizado, que puede pivotear entre un voto hacia un lado o hacia el otro. El caso de Washington, el caso de otras ciudades que se están dando en Estados Unidos, no andan nada mal. De hecho, como andan bien, han desaparecido de muchos de los medios de difusión masivos. O sea, si hubiera habido muertes injustas, violencia No, innecesaria, bajaron los índices de ahí criminalidad está. en O una sea, forma pero abrumadora en Washington que tú estabas mencionando. Fue impresionante porque en las primeras 4 o 5 semanas donde la Guardia Nacional estuvo en las calles, el índice de criminalidad dentro de la capital era inexistente. Se podían haber encontrado algunos casos de hijackers, etcétera, en las afueras de Washington, pero lo que era en el centro de la capital, cero. Y eso es impresionante cuando la gente no se podía arriesgar a salir a la calle, Fabián, ni siquiera una noche a un cine o a un teatro o a cenar con tu pareja, porque había llegado a unos niveles increíbles. A mí me ha pasado hace no muchos años ir a comer con colegas, amigos de Washington, ir a Georgetown, donde están esos muy lindos restaurantes, muy coquetos, muy bien puestos, y dejamos la van a 4 cuadras, ¿no? Y cuando volvimos, cerca de ahí había muchachos tatuados, sin remera, con corte de pandillero, sentado arriba de los autos, pidiendo plata, digamos. No estamos hablando de el Far West, estamos hablando de a 300 o 400 metros de buenos restaurantes de Georgetown, en Washington. Digo, entonces, me parece que lo de Nueva York, lo cual no implica que no gane hoy, ¿no? No implica que no gane hoy, porque hay mucho respaldo mediático, hay mucho respaldo económico. Vamos a ver, yo soy de las que piensa todavía, y ahora lo vamos a abordar porque nuestro siguiente invitado está en Nueva York y vamos a abordar sobre ese tema, pero yo soy en estos casos creyente de Nuestra Señora de los Milagros. Yo creo que a veces, creo que sí, porque fíjate, en cuestión de horas bajó el apoyo del 10% al 4.5%, es decir, ahí hay algo que está pasando, y ese algo que está pasando es que no es lo mismo que la gente metan un micrófono, los medios de comunicación liberales, etcétera, a preguntar por quién van a votar, y otra cosa es que la gente salga ese día a elegir, y sobre todo, fíjate, ahí es muy interesante el voto hispano, cómo se va a comportar el voto hispano en todas estas contiendas. Hay que estar muy atento, como decís vos, al aumento en la participación. Si la participación es estándar o un poco mayor, yo creo que tiene liberado el campo este hombre. Ahora, si hay una sorpresa de un salto grande y sale a votar el voto judío en bloque, el voto hispano, que es usualmente contrario a estas locuras así marxistas, primero que todo porque muchos de ellos vienen de esas locuras, ¿no? De las locuras en Centroamérica, las dictaduras o de los populismos de izquierda en América Latina. Yo creo que el primer indicador que vamos a tener es si hay un salto en la participación. Que parece que lo está viendo. Esta mañana estaban diciendo que los colegios electorales estaban registrando colas increíbles. Además, Trump ha jugado una carta muy inteligente y muy fuerte apoyando a Cuomo, ¿no? Esta idea de, como dice, preferible un mal demócrata que un comunista. Yo creo que si hay una grata sorpresa de que no gane el candidato comunista, yo creo que en parte mérito a este rush que ha hecho. Yo el otro día lo escuchaba a Trump en la entrevista de 60 minutos, que era una entrevista obviamente pensada en grandes temas globales, estratégicos,
y él cuando podía metía el tema Nueva Sí. York. Ujú. ¿No? O sea, la periodista lo quería llevar al Medio Oriente, Ajá. a Ucrania, a Rusia, y él cuando podía volvía para pegar en el tema De Nueva York. Nueva York. Así Bueno, que si Fabián, se da el resultado, va a ser parte en mérito de esta estrategia de Trump. esperemos que en una ciudad donde la votación no ha sido muy limpia y donde cualquier cosa puede llegar a pasar, esperemos que los ángeles de la guarda también estén ahí cerquita de las urnas para evitar que Ojalá, es nada una gran pase. ciudad, una bella ciudad, un símbolo Exacto. de Occidente. Ah, ah. Ojalá caiga en gente en manos racionales. Amén. Bueno, te agradezco mucho, Fabián. Ha sido un placer conversar Gracias a vos. contigo. Saludo a vos y a todo tu equipo. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.